Este microprograma, el sobrino más incapaz de Sálvese quien pueda, llega hoy martes, no te embarques ni le embarres, martes 5 de noviembre de 1734, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium y Patreons de Sálvese quien pueda. Suscríbanse al canal como seguidor, fan o patrocinador y no se olviden, sigan yapeando y premiando, apoyen miserables, no sean pingüinos, ya lanza pelao, que YouTube nos volvió a bailar sabroso, no nos quieren miserables. Y todo indica que el Tribunal Constitucional está roto, está partido. Lo que parecía ser un bloque sólido dispuesto a aprobar todo lo que le pida el Congreso se habría desplomado. Y de eso te vamos a hablar en un momento, pero antes te contamos que esta mañana el Congreso de la República promulgó en el diario El Peruano la ley que hace modificaciones al Código Procesal Constitucional. ¿Se acuerdan de esa ley? Es la que defendió con pasión el fujimorista Fernando Rospigliosi y que entre sus principales modificaciones reduce de 5 a 4 los votos en el Tribunal Constitucional para resolver demandas competenciales, todo porque no les gustó que el Poder Judicial repusiera a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vázquez. Por supuesto, la ley fue aprobada sin que Dina Boluarte le moviera una sola coma, como siempre lo ha hecho este gobierno que obedece en todo al Congreso porque no le queda otra. Lo más grave no es solo la reducción de 5 a 4 los votos en el TC, porque tienen como única motivación beneficiar al Congreso, sino que esta nueva ley elimina la medida cautelar, que es un derecho constitucional. O sea, cuando el Congreso va que a un presidente elija o ratifica o destituya a un alto funcionario como un juez o un fiscal supremo, el Poder Judicial no podrá emitir una medida cautelar como en su momento lo hicieron en los casos de la fiscal Zoraida Ábalos o Inés Tello y Aldo Vázquez, quienes fueron repuestos en sus cargos gracias a una medida cautelar luego de que este Congreso mamarrachento lo destituyera por pura venganza. Prohibirle al Poder Judicial a través de una ley emitir una medida cautelar es romper el equilibrio de poderes, porque el Congreso pretende alzarse como el poder absoluto y repetimos, el Ejecutivo no observó este nuevo disparate del Congreso. Y entonces, ¿qué ha pasado en el Tribunal Constitucional? Como te decíamos al inicio, todo indica que el TC está partido. Ayer, el TC publicó la resolución que declara infundada la demanda competencial interpuesta por el Congreso contra el Poder Judicial en el caso de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vázquez. Recordemos que los magistrados Luz Pacheco, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo y César Ochoa votaron en contra de la demanda del Congreso, mientras que 3 magistrados, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez Tixe y Pedro Hernández, abandonaron la votación, se desconectaron del Zoom, apagaron la computadora y se quitaron. Debido a eso, no consiguieron que sus votos fueran incluidos en la sentencia final. Esos 3 magistrados que hicieron su pataleta argumentaron que no emitieron su voto y que la sesión se quedó sin quórum y que por eso toda la votación era inválida. Pero la presidenta del TC, Luz Pacheco, sostuvo que la votación se realizó válidamente y que la ausencia de esos votos no impedía la validez de la decisión. ¡Chúpate esa, Fujitrol! ¿Y qué pasó luego de que el TC publicó su resolución? Pues los berrinchudos, como Francisco Morales Sarabia, declaró al diario El Comercio que la sentencia publicada es nula y no reconoce su validez, argumentando que se perpetró un golpe de Estado dentro del TC por no permitirle votar conforme al reglamento interno. Asegura que se violaron procedimientos al no reasignar la ponencia cuando la inicial no fue aceptada, lo cual es necesario según el reglamento del TC. El otro que apagó su computadora, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, también cuestionó el resultado de la votación y en Canal N lamentó la posición de la presidenta del TC, Luz Pacheco. Lamento la posición de la magistrada Pacheco. Con otros presidentes imperó la cordialidad pese a las discrepancias. Pero en solo 4 semanas estamos con una presidencia precaria porque es una decisión que se basa en 4 posturas y no hay una ponencia concretamente dicha. Bueno, para Gutiérrez Tixe, el TC tiene una presidencia precaria. Que no les sorprenda si en el Congreso presentan una denuncia constitucional contra la presidenta del TC. Total, ya no se pueden presentar ni emitir medidas cautelares gracias a la ley promulgada hoy por el Poder Legislativo. Entonces parece que el Congreso ya no tendría mayoría en el TC, solo tendrían 3 de 4 posibles votos y por eso el genio del mal, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Medieval, ha presentado un proyecto de ley para aumentar de 7 a 9 el número de integrantes del Tribunal Constitucional. Esos 2 nuevos magistrados se sumarían a los 3 que patearon el tablero en la votación de la demanda competencial y así ya tendrían mayoría porque claro, esos 2 nuevos miembros del TC los elegiría este mamarracho de Congreso. Son unos genios, adefesios. Y esta noticia también tiene que ver con los angelitos del Congreso. La Corte Suprema de Justicia absolvió a varios integrantes de la red criminal Orellana
incluyendo a su hermana Ludith Orellana, Álvaro Delgado, Wilfredo Núñez y Carlos Vargas Machuca, de cargos por organización criminal. Y todo gracias a las leyes aprobadas por este Congreso de pacotilla, la 30-108, conocida como la Ley Pro Crimen Organizado, y la Ley 32-138, que cambiaron la descripción legal del delito de organización criminal, limitándolo a actividades como extorsión, secuestro y sicariato, además de otros delitos que acarrean penas mínimas de 5 años. Esta es la prueba más clara y contundente que demuestra que este Congreso aprobó y aprueba leyes para beneficiar al crimen organizado. Recordemos que la Red Orellana, nombrada así por su cabecilla Rodolfo Orellana, fue una gran organización criminal que operaba mediante la manipulación de registros públicos y el uso de influencias dentro del sistema judicial y político para adueñarse de propiedades de manera ilegal. Rodolfo Orellana, quien es abogado de profesión, utilizaba sus conocimientos legales y su red de contactos para falsificar documentos y registrar propiedades a nombre de testaferros. La red también estaba involucrada en otros delitos como el fraude, la extorsión y la corrupción de funcionarios públicos para asegurar impunidad y facilitar sus operaciones ilegales. Volviendo al fallo de la Corte Suprema, según explicó el juez supremo César San Martín, la nueva legislación influyó directamente en el resultado del primer proceso judicial de alto perfil contra la Red Orellana, que llegó a la máxima instancia judicial del país. A pesar de que los jueces reconocieron la existencia de una estructura criminal con roles definidos y coordinados que buscaban beneficios económicos, la ley actual impide condenar a la red bajo la categoría de organización criminal por no alcanzar el umbral mínimo de pena requerido para tales delitos. El fallo también resultó en la inmediata liberación de aquellos detenidos o con orden de captura bajo esta acusación. Sin embargo, no incluye a Rodolfo Orellana, el principal acusado, que aún enfrenta juicios por otros delitos graves. Ludith Orellana, por otro lado, seguirá en prisión por delitos de cohecho hasta junio de 2026, aunque su sentencia fue reducida de 10 a 7 años y 4 meses. La sentencia de la Corte Suprema critica también otra ley, la 31751, conocida como la Ley Soto, impulsada por el expresidente del Congreso Alejandro Soto, que reduce a 1 año el plazo de suspensión de la prescripción del delito, lo que podría haber llevado a la libertad de Ludith Orellana si se hubiera aplicado en su caso. El tribunal también estableció el pago de 2 millones de soles en reparación civil por parte de los procesados, a pesar de la absolución en el delito de organización criminal, subrayando la complejidad y las consecuencias de las reformas legales recientes sobre la justicia penal en el país. Y esto, repetimos, se lo debemos al Congreso aliado de la delincuencia. Y ayer te contamos algunos detalles de la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que recibió el testimonio de Henry Shimabukuro, financista de la campaña de Dina Boluarte, quien dijo que la tía Veneno nunca estuvo en el condominio Mykonos en Asia, sino entregando un sobre a una persona muy cerca de ahí en la urbanización Rosario de Asia. Aunque no presentó pruebas, dijo que un ex agente de inteligencia infiltrado tiene el testimonio de una persona que asegura haber visto a Dina en ese lugar. Shimabukuro cambió su versión sobre la ubicación de Vladimir Cerrón. Hace algunos meses dijo que el cabecilla de Perú Libre ya no estaba en el Perú y que estaba en Cuba o Venezuela. Bueno, ayer salió con que Vladimir está en una zona de la selva central de nuestro país. Mientras tanto, el presidente de la comisión, el congresista Juan Burgos de Podemos Perú, acusó al gobierno de intentar obstruir las investigaciones. Según dijo, personas ajenas al Congreso conversan con Palacio de Gobierno enviándome emisarios para que cierre el caso del cofre. Asimismo, criticó la falta de apoyo dentro del Congreso, especialmente de su presidente Eduardo Salguana. Bueno, y mientras esto ocurría, ayer también el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, confirmó operativos recientes en Huancayo, Chupaca y otras localidades intentando capturar a Vladimir Cerrón, pero sin éxito, o sea, porlas. Sanabria declaró en el Congreso justo frente a un mural que tenía una fotito de Waldemar Cerrón, hermanito de Vladi y vicepresidente del Congreso. ¡Qué lindo! Sanabria también confirmó que ya se le otorgó permiso a Félix Montalvo, ex chofer del cofre, para que declare ante la Comisión de Fiscalización sobre los detalles del traslado de Boluarte al sur de Lima. Y claro, mientras los operativos para encontrar a Cerrón siguen fracasando, quien no se quedó de brazos cruzados fue Dina Boluarte, quien se trepó a un helicóptero para inspeccionar cómo avanza la lucha contra la delincuencia en Lima y Callao. Por lo menos eso fue lo que publicó en sus redes la presidencia del Perú. El objetivo fue evaluar la situación de las zonas afectadas y coordinar las acciones necesarias para garantizar la protección y el bienestar de la ciudadanía. O sea, desde el aire quería ver cómo roban celulares o cómo extorsionan a transportistas y comerciantes, o ver a los sicarios en acción. ¡Claro! Así se combate la inseguridad, viajando en helicóptero y señalando con el dedo a la nada. Bueno, esto solo confirma que Dina está volada, está en otra, no tiene los pies sobre la tierra. Pero no es la única, porque ayer su ministro favorito, Juan José Santibáñez, ya recuperado del soroche, dio una conferencia en la que volvió a tratar mal a la prensa solo porque alguien le dijo incapaz. ¡Qué malos! Eso no se hace.
Una pregunta, por favor, Carlos Carrillo, periodista de Cusco Portada. Permítame dar lectura a un comentario. Estoy transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos. Con todo respeto, hay un comentario que dice: ¿qué hace en Cusco un ministro incapaz que no tiene la capacidad para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana a nivel nacional? Y obviamente tiene mucho que ver con la pregunta que ha formulado. Hay 1.600 asesinatos en el año 2024 en su gestión, señor ministro. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Porque evidentemente la percepción que tenemos los peruanos es que no hay capacidad para solucionar este problema de la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. A ver, ¿usted ha venido a entrevistarme o a felicitarme? No, le pregunto, por eso le vuelvo a repetir. Yo no respondo calificativo, yo respondo con mi trabajo, respondo con los resultados, respondo con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Lima. ¿Cómo le van a decir incapaz al ministro Fujitrol? Eso no es verdad. Él no es solo incapaz, es super ultra bugabati archirrecontra incapaz. Quedó chica la opinión de esa persona, pero no se debería picar, señor ministro. Demuestre un poco más de altura, pero eso parece que es mucho pedir. También dijo Santibáñez que el colapso de la morgue, debido al incremento de casos de homicidios por armas de fuego, no es un tema que le compete a él, sino al Ministerio Público. A ver, la morgue no depende de mí, para empezar. La morgue depende del Ministerio Público. Y la morgue está colapsando, señor, no desde ahorita. La morgue está colapsando desde la época de COVID. En la época del COVID tampoco había capacidad de atención. Entonces yo considero que es un reclamo que es un reclamo que debe atender el Ministerio Público. Quienes somos abogados y recurrentemente acudimos a la morgue sabemos el estado en el que está, y no es de hoy, es de años. Entonces ese no es particularmente un estándar válido para medir si es que la delincuencia ha bajado o no en razón de los muertos que están en la morgue. Bueno, hay que recordar al ministro Fanfa que los trabajadores de la morgue han expresado su preocupación por el estado caótico del lugar, destacando un aumento significativo en los ingresos de cuerpos con heridas de bala. David Ereña, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, reportó que solo en octubre de los 145 cadáveres ingresados, 38 fueron víctimas de disparos. En lo que va del año, la morgue ha recibido 3.257 cuerpos, de los cuales 591 presentan heridas de bala, lo que representa un aumento de casi el 40% en comparación con el año anterior. Pero claro, este gobierno dice que sigue trabajando y que las cifras los respalda. Son un desastre, ya váyanse, ¿no? Y ayer Martín Vizcarra se declaró inocente, cómo no, de los cargos que le acusan de recibir coimas durante su periodo como gobernador regional de Moquegua. Los cargos están relacionados con dos proyectos importantes, el proyecto de irrigación Lomas de Hilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Vizcarra está acusado de aceptar un total de 2.3 millones de soles en sobornos de empresas vinculadas al conocido Club de la Construcción a cambio de favorecerlos en las licitaciones de dichos proyectos. Durante el juicio, que actualmente está en la etapa de juicio oral, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se condene a Vizcarra a 15 años de prisión y a 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, o sea, por coimero. Por su parte, la Procuraduría ad hoc para los casos Lava Jato y Odebrecht solicitó que Vizcarra pague más de 4.6 millones de soles en concepto de reparación civil por los daños causados. Carlos Fernández Muñoz, representante de la Procuraduría Pública, sostuvo que Vizcarra recibió 1.3 millones de soles en efectivo de la empresa ICSA en las oficinas de un colaborador y en sus propios despachos para obtener ventajas económicas ilegales entre 2014 y 2016. ¿Qué recibió Martín Vizcarra a consecuencia del condicionamiento? Esta vez fue por 1.300.000 soles. En efectivo, ¿quiénes hicieron entrega? El dinero fue habilitado por ICSA. Pero ¿quiénes materializaron la entrega de ese dinero? Los ejecutivos de ICSA, Hernández Calderón, el colaborador eficaz, y su chofer también, de Hernández Calderón. Hacían las entregas de dinero en efectivo al acusado Martín Vizcarra. ¿Dónde? En distintos puntos. En la casa de Hernández Calderón, en las oficinas del colaborador Hernández Calderón, que es la empresa ATA, y también en las oficinas de ICSA y además en el domicilio del propio acusado Martín Vizcarra Cornejo. Y claro, al mejor estilo de otros expresidentes, Vizcarra también dijo: soy inocente. Señores magistrados, tal como se ha escuchado la participación de mi defensa, es absolutamente claro que yo he cumplido mi función de presidente regional de Moquegua absolutamente pegado a ley, cumpliendo las normas y las competencias. En consecuencia, no he cometido delito alguno y le digo con toda seguridad que soy absolutamente inocente de los cargos, del cargo, el único cargo el cual se me está procesando. Gracias. Correcto. Y para completar el cuadro, ayer a su salida del juzgado a Vizcarra lo esperaba, como en otras ocasiones, una portátil muy espontánea, cómo no, que le lanzó vivas y se moría por tocarle el brazo donde se vacunó 700 veces.
Sí. Bueno, ¿cómo ve el camino de su candidatura? Mire la gente cómo apoya y respalda permanentemente. Y la inhabilitación ya llegó al TC y esperemos nosotros que el TC lo pueda dejar sin efecto. De lo contrario serán las instituciones de carácter internacional. Estamos bien. Vizcarra ha rechazado la posibilidad de acogerse a la figura de la conclusión o sentencia anticipada, manteniendo su declaración de inocencia frente a todas las acusaciones. Y como todos sabemos, el megapuerto de Chancay, que está a punto de inaugurarse, se perfila como un crucial nodo de conexión para las nuevas rutas comerciales entre Asia y América del Sur. Sin embargo, este desarrollo ha levantado advertencias por parte de Laura Richardson, la jefa saliente del Comando Sur de Estados Unidos. En una entrevista con el prestigioso medio Financial Times, Richardson sugirió que el puerto podría tener un doble uso, permitiendo operaciones militares chinas, además de sus funciones comerciales, lo que representa un potencial riesgo para los intereses estadounidenses. Richardson enfatizó que proyectos similares han sido implementados por China en ubicaciones estratégicas globales, lo que levanta interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de estas inversiones. Tal como también informamos en nuestro último programa sabatino, el presidente chino Xi Jinping llegará al Perú el próximo 14 de noviembre, pero no irá a Chancay porque no existen las condiciones de seguridad. En lugar de eso, hará una inauguración virtual desde Palacio de Gobierno junto a Dina Boluarte. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho del programa que siempre te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único, recuerda, es lo único que nos mantiene con vida.